Muy buenas noches y muy bienvenidos sean nuevamente a nuestra reunión de los atributos de Dios. Estamos muy contentos, estamos bendecidos por el Señor porque nos permite nuevamente seguir hablando sobre esos temas tan hermosos, tan importantes, tan esenciales para la iglesia de este siglo. Yo estoy convencido y no me cansaré de decir que creo que la iglesia en general, la iglesia mundial cristiana, necesita analizar el carácter de Dios, necesita conocer y profundizar, no solamente en teología, sino también en oración, en intercesión, en clamor, en estudiar profundamente las escrituras para tener un concepto más claro, más real de quién es Dios, para conocerlo más, para saber quién es Él. Por supuesto que la oración nos lleva a un conocimiento más personalizado de Dios, más profundo, más íntimo. Y entre más nos metamos en oración, por supuesto que vamos a conocer más. Pero también es importante meditar la palabra de Dios y qué nos dice acerca de su carácter. Creo que esto es un conjunto de mucha importancia para poder ir conociendo de una manera más clara, más real de quién es Dios. Creo que mucha gente podría conocer a Dios de una manera totalmente superficial. Quizás pueden ser académicos, catedráticos que pueden llegar a conocer de mucha teología, y he tenido la oportunidad de leer libros de ellos, libros de muy buenas editoriales, libros de grandes pensadores y grandes catedráticos de teología, pero hasta ahí. Hay un alma vacía, hay un corazón seco, y eso solamente lo puede llenar la devoción, la oración y una vida entregada a Cristo. Creo que si complementamos esta verdad, si estudiamos la Biblia, si oramos, si nos metemos con el Señor, tenemos un complemento más real y más esencial, y tendremos al Dios correcto, al Dios de la Biblia, y esto nos va a ayudar a crecer muchísimos como cristianos. Vamos a madurar más, vamos a desarrollar más los ministerios para poder servir hacia los demás y cumplir con el llamado que Dios ha hecho. Así es que ese es el consejo que yo quiero darles antes de entrar al atributo que hoy nos corresponde estudiar. Como cada 8 días, estamos hablando sobre los atributos morales de Dios, y hoy nos corresponde estudiar uno bien hermoso, un atributo precioso que yo creo que como iglesia podemos haberlo escuchado ya, y quizás que muchos podamos saber la definición, pero hoy trataremos de desarrollar en los próximos minutos la gracia de Dios. Vamos a analizar sobre la gracia común y la gracia salvadora. Analizaremos al Dios de la gracia, cómo consiste la gracia de Dios, cómo obró o cómo obra la gracia de Dios, ¿no? Hablaremos sobre esto, si el Antiguo Testamento habla sobre la gracia, si el Nuevo Testamento solamente se basa sobre la gracia, si el Antiguo Testamento solamente se basaba sobre la ley. Vamos a analizar estos temas, estos puntos sobre este tema que creo que es importantísimo como iglesia conocer. Para esto tenemos que ir a la Biblia, vamos a leer los textos del libro de los Efesios capítulo 1, versos 6 y 7, y 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Vamos a analizar estos dos textos y creo que es muy importante. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia es una palabra interesantísima. El 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo, del mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Nos llamó un Dios, no dice de poca gracia o una gracia grande, sino de toda gracia. O sea, el único poseedor de gracia es Dios. No, y no es algo que Él tenga, sino es algo que Él es por naturaleza. Bien, vamos a tratar de definir la gracia de Dios. Para empezar, pues Dios tiene una gracia infinita, y quizás algunos teólogos puedan diferir de esto conmigo. Lo he escuchado, lo he leído, que la gracia de Dios no es infinita. Bueno, entonces para esto, entonces Dios no es infinito, ¿no? Ellos quizás podrán decir que, bueno, pues Dios es infinito, pero en gracia no. Entonces estamos teniendo un concepto mal equivocado de Dios. Ese es mi concepto, ese es mi conocimiento. Es lo que yo he aprendido con los años. Quizás pueda yo estar equivocado, quizás ellos puedan estar en lo correcto, quizás yo pueda estar en lo correcto y ser equivocado, pero sí la Biblia, por supuesto, habla sobre la infinitud de Dios, y por eso no podemos cortarle ni quitarle nada,
porque Dios es infinito en todas las partes. O sea, si Dios es infinito, por supuesto que Él es infinito en todo lo demás. Su gracia, por lo tanto, creemos que es infinita. Gracia viene de la palabra griega charis, que quiere del clásico griego, el griego koiné, y se refiere al favor dado libremente, sin expectativa de recibir algo en retorno, y siendo su único motivo el corazón dadivoso del dador. ¿No? Esto habla sobre la gracia de Dios. Había una costumbre muy antigua en la Grecia antigua donde se hacían favores y sin recibir nada a cambio o sin esperar nada a cambio, pero lo hacían entre amigos. Pero la gracia de Dios va más allá, ahí fue sobre sus mismos enemigos. O sea, la gracia de Dios alcanzó a sus propios enemigos. Eso lo podemos ver en la misma cruz del Calvario. Sabe que el hombre que traspasa a Jesús y de alguna manera este hombre tiene la oportunidad de ser salvo en un momento determinado. Entonces, cuando hablamos, sin embargo, gracia ha sido siempre un atributo de Dios y siempre lo será. Dios se manifiesta desde Génesis hasta el Apocalipsis sobre la gracia. Después de la caída de Adán y Eva en el Edén, en el mismo hecho de que Dios matara un sacrificio y reintegrada a la pareja caída, revela la gracia de Dios. Esto habla sobre la tipología de Cristo. Quizás ahora lo vamos a analizar, pero esto habla sobre la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios no es algo que aparezca en el Nuevo Testamento y que de repente Dios se convierta en un Dios de gracia. No, es un concepto mal pensado, porque Dios siempre ha sido un Dios de gracia desde siempre, desde antes que existía el universo, desde antes que creara a los ángeles, desde antes que creara al hombre. Dios ya era un Dios de gracia. O sea, no es algo que Dios haya manifestado en el nuevo tiempo. Quizás cuando ustedes leen el Antiguo Testamento podían percibir a un Dios cruel, un Dios muy severo, a un Dios de mucha ira, de mucho enojo, pero es que no podemos pensar de esa manera si leemos el Antiguo Testamento de la manera más correcta. O sea, no, la Biblia no muestra al Dios así. Tenemos quizás un concepto así, pero es que no es así. O sea, la Biblia no habla sobre un Dios totalmente severo o cruel o tirano, como mucha gente piensa, o de ira, o de mucha justicia. Pero es que el Antiguo Testamento habla sobre la misericordia, el Antiguo Testamento habla sobre el amor de Dios, habla sobre la gracia de Dios, habla sobre la fidelidad de Dios. O sea, el Antiguo Testamento es totalmente el Dios del Nuevo Testamento. O sea, no hay diferencia tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que haya cambiado el testamento en cuanto que el Nuevo Testamento ya se incluye el pueblo gentil es otra cosa, pero es que el Antiguo Testamento revela el mismo Dios del Nuevo. O sea, no hay unos otros Dios, y yo diría no es ni siquiera otra etapa, sino es una nueva oportunidad para el hombre. Yo lo definiría de esta manera. Y a veces pensamos, por ejemplo, podemos pensar o podemos tener un mal concepto bíblico que Moisés solo conoció la ley y Cristo solo la gracia. No. O sea, podemos pensar que Cristo solamente conoció la gracia o solamente porque estuvo en la gracia. Y él mismo citó, y él mismo dijo, yo no vino a cancelar o abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, Jesús citó a la ley, la citó para cumplirla. O sea, Jesús no basó su ministerio en la gracia como tal, sino vino a cumplir la ley. Y podemos pensar que en el antiguo tiempo, pues, Moisés se basó sobre la ley y no sobre la gracia. Y es que la base de la revelación de Dios en la vida de Moisés no fue sobre la base de la ley, sino sobre la base de la gracia. O sea, si ustedes leen el Antiguo Testamento, habla sobre la gracia de Dios. Y esto dice el Éxodo capítulo 33, versículo 13 al 17, se los voy a leer, porque es interesantísimo poder analizar este texto. 33, 13 al 17 del libro del Éxodo dice: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso, e iré contigo. No nos saques de aquí. Y Moisés respondió: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré aquí que haya dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en tu
sino que tú andes con nosotros, perdón, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos. O sea, Dios no trató a Moisés sobre la base de la ley, sino trató a Moisés sobre la base de la gracia, y Moisés ya lo sabía. O sea, Moisés sabía que Dios es un Dios de gracia, y sobre esa base Dios fue amoroso con Moisés. Dice: hallaste gracia a mis ojos, y por lo tanto mi presencia va a ir contigo. O sea, la gracia de Dios derramándose sobre la vida de Moisés, paradójicamente en el tiempo de la ley, en el tiempo de la Torá, en el tiempo en que un hombre constituía la ley. Quizás en alguna otra exposición hablaremos sobre la ley, porque tenemos un concepto muy equivocado cuando hablamos de la ley. O sea, podemos tener un concepto errado de que solamente se basaba sobre mandamientos, pero es que era literalmente ley judía. O sea, era ética civil, y era de alguna manera reglas que tendría que cumplir, como todo ser humano tiene que cumplir con el gobierno, ¿no? Pero aquí era una teocracia, no un asunto de democracia como tenemos hoy en día corrompida en el mundo, ¿no? Ese era un asunto de teocracia y eran mandamientos naturales del hombre. Quizás, y podemos exponer esto en otro tema, se ampliaría el panorama en cuanto a la ley de Dios, ¿no? Pero creo que esto es bíblico, que Dios se basaba sobre la gracia en la vida de Moisés. Se hablaba con Moisés sobre la gracia, sobre la base de la gracia. Y es que esto no es todo. O sea, por ejemplo, si leemos la vida de Noé, o sea, de los primeros hombres, y es cuando el hombre empieza a corromperse, cuando la maldad del hombre empieza a entrar a los principios de la humanidad. Por ejemplo, podemos leer el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 8. Y esto es mucho antes de Moisés. O sea, esto es mucho antes de Moisés. Y dice el texto: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El texto es muy claro. O sea, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque era necesario que la gracia de Dios se moviera sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba a punto de ser destruida. No, el hombre empezó a corromperse. Dice: el pensamiento del corazón del hombre iba de continuo de mal, de peor en peor. O sea, todo se corrompió. Y por lo tanto el hombre estaba a punto de ser ejecutado, de ser eliminado, de ser raído de la faz de la tierra. Y entra en acción la gracia de Dios. Y hay gracia no entre los ojos de Dios. Y es un nuevo comienzo para la humanidad. Y esto antecede a Moisés. Y nos queremos ir más al principio, pues encontramos a Adán y Eva. Esto es interesantísimo, porque creo que la primera pareja en existir en el mundo entero narra la historia sobre cómo ellos, al ser hechos a la imagen de Dios, decidieron dejar de serlo, defraudando y desobedeciendo a Dios, pecando, comiendo del fruto prohibido. Y Dios los destierra, Dios los elimina del paraíso, Dios los saca del paraíso, y entonces empieza una vida de tragedias, una vida de muerte, una vida de pecado, una vida de miseria, una vida donde el hombre no tendría oportunidad más que de sufrimiento y de pasar los años con dolor en esta vida. Pero hay algo bien interesante. Cuando Adán y Eva saben que han cometido el pecado, se les abre los ojos a un mundo totalmente irreal, y es un mundo en el cual no tendrían que haber vivido. Digo irreal porque en donde ellos vivían era un mundo real y bondadoso, y caen en un mundo donde para ellos pareciera que era una pesadilla e irreal, pero ya era una realidad por causa del pecado. O sea, es una realidad que el hombre hoy en día viva en un mundo corrompido, y un mundo de mucho dolor y muchas lágrimas. Y bueno, creo que esto es consecuencia de aquella maldición, y también es consecuencia de las decisiones de cada uno de nosotros. Y Adán se esconde de Dios, a Eva se esconde de Dios, y Dios cortésmente le pregunta: ¿dónde estás? Tenía miedo. Y Adán le contesta a Dios: me escondí porque tuve miedo. O sea, sabían que habían cometido algo malo, tenían miedo de que seguía. O sea, sabían que la habían regado, sabían que habían cometido un pecado terrible, y sabían que no era nada bueno, tenían temor de lo que estaba pasando. Y es que ahí entra la gracia de Dios de una manera tremenda. Dice que esta pareja toma
ramas de árbol, hojas de árbol, y se cubre su desnudez. Cubre la desnudez, y aquí hay dos partes interesantes. La desnudez, porque aparte antes en el paraíso era mucha inocencia, ¿no? O sea, estar desnudo no era morboso ni era nada de ese tipo, pero cuando caen en pecado, pues, ellos sabían qué significaba estar mal eso. Pero es que aquí hay dos contextos interesantes. Tratar de cubrir su pecado y tratar de cubrir su desnudez física. No, y ellos se cubren con esas hojas. Y entonces Dios los ve, dicen, es que eso no te va a cubrir de nada. O sea, no te va a cubrir de tu falta, no te va a cubrir de tu pecado. Sigues desnudo, sigues desamparado. Y entonces lo que hace Dios, se provee de un animal. Se dice que fue un cordero, yo estoy de acuerdo. Y los viste con pieles. Esto es una tipología de Cristo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios muriendo por la humanidad y cubriendo sus pecados. Esto habla sobre eso. Entonces ya desde un inicio, desde que el hombre cae, desde que el hombre peca, Dios está obrando bajo su gracia. Y eso es verdaderamente lindo. Esto es hermoso, saber que Dios está obrando con su gracia desde los inicios de la humanidad. A pesar de que el hombre tropezó, a pesar de que el hombre cayó, Dios ha obrado sobre la base de su gracia en la vida del hombre. Creo que esto es importantísimo analizarlo. Y entonces esto nos quiere decir que siempre ha habido gracia en el corazón de Dios desde el Antiguo Testamento. O sea, todos estos pasajes que leímos, o sea, Dios está obrando bajo su gracia. Hay un texto que me interesa muchísimo que nos detengamos en los próximos 3-4 minutos. Vuelvo a citar al apóstol Pablo. En verdad yo recomiendo muchísimo leer el libro de los Romanos de una manera detenida, y si es posible con una Biblia de estudio, con un comentario al libro de Romanos. Hay muchos comentarios, pero hay unos muy buenos. Por ejemplo, los de Martin Lloyd-Jones, los de MacArthur. Son comentarios buenísimos de varios libros de la Biblia, pero principalmente para los Romanos creo que son de los más entendibles y muy buenos en su definición. Y es importantísimo el libro de Romanos, porque se dan cuenta, hemos estado hablando mucho de Romanos, y es que el apóstol Pablo centra en Romanos toda la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento, y hace un compendio sobre todo esto, y es importantísimo. Por ejemplo, Romanos 5:20, el apóstol Pablo habla sobre la gracia de Dios, y nos vamos a detener en los próximos minutos sobre ello. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí es un tema bien interesante. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. No, dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué quiso decir el apóstol Pablo aquí? Dijo cosas bien interesantes. Primero dijo que la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, no quiere decir que la ley trajo más pecado, o que la ley establecida en la Torah hiciera que el hombre pecara más. No, sino que esto es como el termómetro, y es una ilustración muy interesante. Por ejemplo, tú puedes tener calentura, tienes fiebre, pero no sabes cuánta fiebre tienes. O sea, tú puedes sentir que estás consumiéndote el calor, estás sudando, puedes sentir escalofríos, pero no sabes realmente cuánta temperatura tienes. Entonces te pones un termómetro y paso de 3-4 minutos checas qué tanta temperatura tienes, ¿no? Y esto es lo que pasó con la ley. O sea, el hombre no sabía qué tan grave era hacer cualquier acto de maldad. El hombre no sabía hasta qué grado estaba corrompido. El hombre no sabía hasta qué grado estaba ofendiendo a Dios hasta que entra la ley. Y entonces la ley hace, y el apóstol Pablo también dice en Romanos, en otra parte, que es lo que hace que despierta la conciencia la ley. O sea, como que estalla, y es un bombazo que el hombre entiende que hasta qué grado está metido hasta el cuello de condenación, que cuando entra la ley el hombre se da cuenta de que está hasta las patas de alguna manera ofendiendo a Dios. Y sabe, y el hombre se da cuenta, y la mujer, el ser humano se da cuenta hasta qué grado está insultando a Dios. Esto es lo que hace la ley. O sea, la ley hace entender al hombre qué es lo que está haciendo y hasta qué punto le está marcando su maldad, ¿no? Es como un termómetro. Pero es que la ley no podía salvar. Y es que la ley no podía hacer más que medir los pecados.
¿no? Y esto es lo que quiso decir el apóstol Pablo, que cuando se introdujo la ley sobreabundó el pecado, pero la interpretación es que no es literal de abundamiento, sino que hizo ver al hombre hasta qué grado estaba metido en problemas. Y entonces la gracia, dice, sobreabundó más sobre ese pecado. Y no, esto no quiere decir que la gracia sobreabunde sobre los demás atributos. O sea, que la gracia abunde más que el amor, o que la gracia abunde más que la misericordia de Dios, o que la gracia abunde más que la ira de Dios. No, o sea, el apóstol Pablo no dijo esto y no quiso decir esto. Sino el apóstol Pablo lo que quiso decir es que la gracia de Dios sobreabunda más en nosotros que cualquier otra cosa, no en Dios. Y esto es lo interesante del apóstol Pablo, que cuando entra la ley hace que mira las consecuencias y el nivel de pecado y hasta donde andamos metidos y hasta donde estamos ahogados de maldad. Y lo que hace la gracia es sobreabundar sobre todos esos pecados y salvarnos. Y esto es hermoso. O sea, el apóstol Pablo hace esta aseveración. ¿Qué es lo que más podría abundar para que el hombre pueda ser salvo? Que es la gracia de Dios. Y es que la gracia de Dios es algo que el hombre no merecía. Y es que la gracia de Dios, como leímos en el significado, es algo que Dios ha dado al hombre de una manera sin esperar nada a cambio. Entender esto con la mente no se puede. O sea, tratar de meditarlo y digerirlo no se puede. No hay forma de meditarlo. La única forma es adorarle, reverenciar y admirar esa gracia que solamente Dios nos puede dar. Y es tan lindo todo esto que el apóstol Pablo decía: la ley solamente vino a medir tus pecados, pero la gracia vino a eliminarlos. La gracia vino a liberar de esa condenación al hombre. El Nuevo Testamento nos informa cómo nuestro juez se convierte en nuestro Salvador. Esto es, híjoles, es de una forma digna de alabanza. El Nuevo Testamento nos informa cómo nuestro juez, el que nos iba a sentenciar, se convierte en nuestro Salvador. Viene al mundo en forma de hombre y da la vida por los pecadores. Quisiera también hablar sobre la gracia común y la gracia de la salvación. Son dos cosas totalmente distintas. Yo he escuchado muchas veces, y esto es verdad, muchos dicen: no tengo necesidad de Dios, tengo trabajo, no tengo necesidad de ir a la iglesia, tengo dinero para mantener a mi familia, tengo fuerzas, tengo empleo, tengo una hermosa casa, tengo un hermoso carro. Mira, lo puedes disfrutar del sol, del aire, todos tenemos derecho a comer, y bueno, un montón de pretextos, un montón de expresarse del hombre, y el hombre vive de esa manera, ¿no? Y la Biblia habla sobre estas dos cosas. Primero quiero definir la gracia común, que bueno, no, naturalmente los teólogos así le han llamado la gracia común. ¿En qué consiste la gracia común? La gracia común consiste en que Dios es tan bueno y su gracia es sobre toda la humanidad, y es una gracia común que ciertos privilegios llegan al hombre en todo el universo, sea cristiano, sea libre, sea siervo, sea musulmán, sea judío, sea católico, sea asesino, sea borracho, sea gentil, sea amable, sea lo que sea. La gracia común alcanza a toda la humanidad. ¿En qué consiste? Bueno, hay un texto en la Biblia que dice que Dios hace llover sobre buenos y malos, y hace resplandecer el sol sobre justos e injustos. Esto es la gracia común. Que Dios, de alguna manera, si ustedes ven el sol, lo pueden disfrutar todos. Todos lo pueden disfrutar. La lluvia, todos lo pueden disfrutar. El aire, todo el mundo lo puede disfrutar. Todos tienen opción de ir a comprar a la tienda, tienen la libertad de ir al supermercado. Todos tienen esa libertad, y esa es la gracia común. Que hay ciertos privilegios que el hombre puede gozar, y sin ser cristiano. Y esto es lo que mucha gente podría pensar, ¿no? Pues tengo todo esto, tengo dinero, tengo familia, y podría decir que no necesita de Dios. Cuando simplemente es por pura misericordia, por puro amor, por pura gracia de Dios hacia los hombres. Y es una gracia común en el cual todos pueden disfrutar, ¿no? Y es un concepto que mucha gente dice: no necesito a Dios, puesto que puedo tener lo que tú tienes. Pero es que ahí entra la gracia de la salvación, y eso es lo que no todos tienen. Todos pueden ser criaturas de Dios, mas no todos pueden ser hijos de Dios. Todos pueden proclamar que un día vendrá el Señor y se los va a llevar, pero no todos van a ser salvos. Todos podrían jactarse y levantarse el cuello y decir que todos son hijos de Dios y por lo tanto tienen derecho al reino de los cielos, y cuando llegue el día del juicio, sorpresa, serán condenados.
Y es que la gracia especial, yo lo llamaría de esta manera, la gracia de la salvación, son para unos cuantos. Son para aquellos que realmente no menospreciaron al cristianismo, principalmente no menospreciaron a Cristo, al Espíritu Santo, que honraron a Dios, que nacieron de nuevo, que siguieron al Señor y que dejaron que esa gracia eliminara todos sus pecados, que esa gracia eliminara todos sus antecedentes delictivos, pecaminosos, son los que alcanzarán la salvación, solamente por la gracia divina, por la gracia de la salvación. Y el hombre que vivió todos los años en la gracia común desaparecerá, se esfumará como una burbuja cuando llegue ante el trono de la gracia, cuando llegue ante el trono de la majestad, será eliminada esa gracia común, porque no es para todos la gracia de la salvación, es para aquellos que conocieron a Cristo, que decidieron seguir a Cristo, y esto es la gran diferencia. O sea, cuando hablamos de Dios de gracia, no podemos generalizar que la gracia de Dios es para toda la humanidad, sino solamente la gracia común. Y quisiera ir cerrando con los aspectos importantes de la gracia. Aquí vamos a entrar algo en doctrina bíblica. Hay doctrina bíblica que es básica, que todo cristiano tiene que conocer. Voy a mencionar tan solo algún tema que es importante que todo cristiano tiene que conocer, lo que es la justificación, que es la santificación, que es la salvación, que es la glorificación y la santificación. Son temas doctrinales importantes que todo cristiano tiene que conocer, que es un proceso que Dios está haciendo y que ha hecho. Quizás doctrinalmente no lo conozcamos, pero vivencia misma sí lo podemos decir, lo podemos hablar, lo podemos testificar, porque Dios obra de esa manera. Quisiera hablar de aspectos doctrinales acerca de la importancia de la gracia. Lo primero es que la gracia es como fuente, o es fuente de perdón de los pecados. Esto es lo que hace la gracia. La salvación es una fuente inagotable en la cual está el perdón de los pecados. La única forma de ser perdonado de nuestros pecados es la gracia de Dios. La ley no podía perdonarla, la ley no podía salvarla, la ley no podía cancelar el juicio de Dios. Solamente la gracia de Dios es la única fuente en la cual podemos recibir perdón de pecados. No hay otra forma. El hombre no puede ser perdonado, el hombre no puede ser salvado por otra cosa, si no es por la gracia de Dios. Así de todos los bienes que tenga, así de toda su salud, así de todo su dinero, así vaya toda su vida a la iglesia, así se haga proclamar cristiano toda la vida, si no está bajo la gracia de Dios y no tiene la gracia de Dios Salvador, no tiene la salvación. No hay forma de ser salvos más que por la gracia de Dios. El Evangelio se centra en la justificación, es decir, Cristo nos justifica ante Dios y nos imputa todo pecado. Él ya se hizo justo por nosotros. O sea, Cristo hace la obra de convertirse en el hombre más justo, el cordero sin mancha, para cubrir nuestros pecados y justificarnos. O sea, el Evangelio se centra sobre la doctrina de la justificación. Es importante estudiar la doctrina de la justificación. La justificación es gratuita para nosotros. Es gratuita. Yo les decía que es algo que Dios le dio al hombre y sin esperar nada a cambio, pero que a Dios le resultó muy costosa. O sea, para nosotros la gracia es totalmente gratuita y podemos disfrutar de ella, pero es que para Dios fue algo muy costoso, un precio demasiado alto. O sea, tan solo pensar que dio a su propio hijo y pensar en todo lo demás, o sea, para Dios fue realmente costosa y para eso tenemos que apreciar y adorar la gracia de Dios. La gracia como motivo del plan de salvación. O sea, la gracia siempre ha sido el motivo para el plan de la salvación. Como les decía, desde el Génesis, cuando Dios viste con estas pieles a los primeros, la primera mujer, el primer hombre de la humanidad, desde ahí ya venía como motivo del plan de salvación. Ya había un plan de salvación para el hombre, desde que antes, eso más yo me atrevo a decir, porque la Biblia dice, aún desde antes que el hombre cayera, ya había un plan de salvación, porque Dios sabía que al hombre iba a pecar. O sea, el libro Apocalipsis tan solamente lo dice, que el Cordero de Dios que había sido predestinado eternamente para el sacrificio. O sea, ya Cristo había sido preordenado, y esto lo habla la teología de Calvino sobre la predestinación, precisamente que Cristo ya estaba haciendo, pues ya había sido preparado el sacrificio desde que antes el hombre cayera. O sea, eso es extraordinario porque Dios ya sabía que el hombre iba a caer. Pero bueno, esto quizás lo podamos hablar en otro tema más adelante. La gracia como motivo de la salvación es el único motivo por el cual el hombre tiene la salvación, la gracia de Dios, no hay otra forma. Y el perdón
es la médula del Evangelio, es el centro del Evangelio. El perdón de nuestros pecados, que Dios nos haya perdonado, es el centro del Evangelio. Es el centro del Nuevo Testamento. Que Dios perdone nuestros pecados por su pura gracia, por su gracia inalcanzable, por su gracia inexplicable, por su gracia que no tiene explicación, no hay forma de explicarla. La Biblia habla en el Nuevo Testamento también sobre el trono de la gracia. O sea, hace referencia que Dios es toda gracia. Y es por eso que el hombre puede tener perdón de pecados, el hombre puede ser salvo, el hombre puede nacer de nuevo. Demos gracias a Dios por esto, demos gracias a Dios desde que siempre ha sido un Dios de gracia, y es por eso que hoy tenemos la salvación, y es por eso que hoy podemos conocerle, y es por eso que hoy en día podemos ir a la iglesia, cantar salmos, cantar himnos. Demos gracias al Señor por todo ello. Demos gracias al Señor porque nos ha salvado de la maldad, nos ha salvado del pecado, nos ha perdonado y nos ha dado esperanza de una nueva vida, pero todo se basa bajo su hermosa gracia. Que el Señor les bendiga.